En todas las causas de falta de acreditación de origen legal se va a tener que establecer por parte del juez como sanción, además, el comiso, ya sea de los recursos o de los productos. ¿Ya? Hasta el momento, en la ley de pesca, el comiso es una sanción alternativa que el juez puede o no aplicar. Pero en el caso de la infracción por falta de acreditación del origen legal, la ley establece que el juez siempre deberá decretar el comiso de los recursos o los productos que sean objeto de la infracción. Por una tercera infracción en 5 años de una planta o un comercializador, se establece o se impone la cancelación de esa planta comercializador en el registro de plantas o comercializadores. Eso significa que esa planta comercializador no va a poder volver a ser legal hasta 3 años después, porque esa cancelación afecta al titular y a los socios integrantes de la persona jurídica, quienes no van a poder inscribirse nuevamente ni directamente ni a través de otra persona jurídica. Es decir, la persona no va a poder volver a inscribirse en el plazo de 3 años en virtud de esta sanción. Bueno, hay nuevas normas en la ley sobre la aplicación de las sanciones. En el caso de los productos, la ley muchas veces establece multas en base al valor sanción o al tonelaje. En este caso, cuando se trata de productos, se debe conocer a cuánto recurso equivale un producto que yo he constatado una infracción. Por ejemplo, si tengo un saco de harina, tengo que ver cuánta recurso requerí para hacer ese saco de harina para poder fijar la multa. La ley establece que una resolución de la subsecretaría va a establecer el rendimiento productivo para poder entonces fijar esas multas en referencia a un acto administrativo conocido de antemano. Por otra parte, respecto de las infracciones del transporte, se extiende la responsabilidad no tan solo al conductor y al empresario del transporte como era hasta ahora. Hoy día solamente se podía perseguir al empresario del transporte y por lo tanto tenía que ser una empresa que tuviese giro transporte. Y si no, la infracción se configuraba solo respecto del conductor. Hoy día la ley además estableció que va a ser responsable solidario el dueño del vehículo o el dueño de la embarcación con la que se hizo pesca ilegal o con la que se comete la infracción. Es decir, también se persigue al dueño del vehículo, una norma similar a la que existe en la ley del tránsito. En caso de reincidencia por las infracciones por falta de acreditación de origen legal, las multas se triplican. Esto da cuenta de que esta es una infracción que el legislador determinó que era muy grave, porque la regla general en la ley de pesca es que las sanciones, cuando hay reincidencia, las multas se duplican. En cambio, aquí se establece que se triplican, es decir, 3 veces la multa que esté asociada a esa infracción. Otra novedad que viene respecto de las sanciones es que también se incorporaron elementos. Hasta aquí hemos hablado de puro garrote, pero aquí se incorporan algunos elementos que van orientados a ser más proporcionales las sanciones, por lo que yo les decía anteriormente. La ley de pesca siempre sancionaba drásticamente a la captura y no al negocio en tierra. Lo que vimos hasta el momento tenía que ver con el negocio en tierra, por eso las infracciones son altas, por eso se triplican por eso se establece el comiso, etcétera. Pero respecto de la captura se establecen ciertos elementos que permiten al juez graduar de mejor manera las sanciones. En primer lugar, se incorpora el beneficio económico y la capacidad económica del infractor para poder considerar o graduar la multa. ¿Y esto por qué? La ley de pesca hoy día solamente dice que el juez tiene que considerar el daño a los recursos o al medio ambiente, pero nada más. En cambio aquí, con las nuevas infracciones, se considera el beneficio económico y la capacidad económica del infractor. ¿Por qué? Porque obviamente las multas tienen ciertos rangos. En el caso de la falta de acreditación de origen legal, incluso son rangos muy amplios. Entonces, lo que se pretende aquí es que el juez pueda tener mayores elementos, porque obviamente no es lo mismo que a mí me pillen con 2 merluzas ilegales o con 2 sardinas ilegales a que me pillen con toneladas y toneladas de pescado ilegal. Entonces, teniendo en consideración esos elementos, el juez puede graduar de mejor manera las multas. En el caso de algunas conductas del artículo 110,
se establece como sanción la amonestación. ¿Y cuáles son esas conductas? La captura sin RPA, que es una infracción en la que incurren frecuentemente los pescadores artesanales, o bajo talla o con artes o aparejos prohibidos y con exceso de fauna acompañante. En todos esos casos, el juez va a tener en consideración, por una parte, el beneficio económico y la capacidad económica del infractor, pero además el juez podría determinar no aplicar una multa, sino que simplemente una amonestación, una suerte de llamado de atención. Pero ese llamado de atención o amonestación se puede aplicar solamente hasta por las 2 primeras infracciones para cada infractor. A la tercera ya va a tener que aplicar las multas. Ahora, la amonestación tiene un sentido, porque cuando la amonestación se establece, por más que eso no se traduzca en una multa, sí implica que hay una sanción. Por lo tanto, para efectos de reincidencia, la amonestación igual cuenta. Y si el infractor se allana la denuncia, es decir, acepta, nosotros le hacemos la denuncia como Cernapesca y en el juicio él no discute nada y acepta que en realidad cometió la infracción, el juez tendrá que rebajarle al menos la multa en un 20%. Por otra parte, y esto es una modificación a un delito que ya existía dentro de la ley de pesca, se perfecciona la regulación que se hace respecto de la extracción de recursos desde áreas de manejo. Hasta el momento había una figura donde estaban mezclados tanto cuando la extracción la hacía un integrante de la organización como cuando la hacía un tercero ajeno a la organización titular del área de manejo. Ahora las figuras se separan y se deja el delito solamente cuando son terceros ajenos a la organización que extraen recursos desde áreas de manejo. Pero el punto es que no es tan solo eso. El delito estableció, por una parte, una sanción bastante alta, porque es presidio menor en su grado mínimo máximo, es decir, podría llegar hasta 5 años de presidio, pero además se sanciona no tan solo la captura, sino que incluso la realización de actividades de pesca dentro del área de manejo, porque la ley dice que se sanciona incluso si no hay resultado de captura. Por lo tanto, la realización de operaciones de pesca dentro del área también se puede sancionar de esta manera. Ahora, me van a decir ustedes, sí, pero ¿cómo pruebo eso? Bueno, eso es una cuestión que va a tener que verse caso a caso, cómo puede ser la prueba en un estándar penal que es bastante alto de esa situación donde hay operaciones de pesca pero sin resultado de captura. Pero la ley establece los 2 elementos, sancionar los 2 elementos. Si potencialmente o eventualmente pudiese establecerse que hubo operación de pesca, podría llegar a haber una sanción. Ahí obviamente va a tener que ser una estrategia compartida tanto con la Armada, con el Ministerio Público, incluso con Carabineros, para poder tratar de abordar el problema que existe de verdaderas redes que están hoy día operando, extrayendo recursos ilegalmente desde las áreas de manejo. En el caso que se reincida en el delito de extracción ilegal de recursos desde áreas de manejo y se trate de un pescador a cualquier título, sea cualquier título de pesca que tenga, se le van a suspender los derechos de pesca a esa persona por reincidir durante el plazo de 2 años. Otra cosa que establece la ley y que ya está siendo aplicado por los tribunales es que se acepta que la multa se pague en cuotas, ¿ya? Esto era algo que los jueces iban aplicando, pero la ley hoy día lo dice expresamente. Y aquí viene otra innovación de la ley. En el caso que la persona no tenga bienes. En el caso que la persona no tenga bienes, se puede sustituir el pago de la multa por servicios comunitarios siempre que exista acuerdo del infractor. Y obviamente tiene que haber acuerdo del infractor porque no puede haber un trabajo forzado. Aquí, como se trata de servicios comunitarios, es un trabajo, por lo tanto no puede ser forzado y por lo tanto la persona tiene que estar de acuerdo. Pero si no hay acuerdo, la ley abre al menos abre asimismo 2 posibilidades más. Si la persona está sometida a la ley de pesca, es decir, es una persona que tiene RPA, que tiene autorización de pesca, lo que sea, es decir, tiene una planta con registro, etcétera, en ese caso la multa o la sanción sustitutiva de la multa es la suspensión de la actividad un día por cada UTM de deuda que tenga o de multa que tenga. Y en el caso que sea una persona que es completamente ilegal, es decir, no tiene RPA, no está inscrita, es completamente ilegal la actividad que ha realizado, en ese caso obviamente no le podemos suspender los derechos de pesca porque no tiene nada. En ese caso se sustituye la multa por la reclusión nocturna
y se establece el mismo parámetro que ya establecía la ley de pesca, solamente que lo establecía con reclusión total, que es 1 día por cada UTM con un máximo de 6 meses. Por lo tanto, aquí lo que se modificó fue que en lugar de reclusión total fuera reclusión nocturna.